Ok, vamos entonces a admitir rápidamente al invitado, a nuestro segundo invitado, Yacu Pérez. ¿Cómo está, Yacu? ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días, un gusto saludar. ¿Cómo le ha tratado la vida, Yacu, en este tiempo que no se lo ha visto luego de las elecciones? No, muy bien, estamos en los territorios, en la defensa del agua, de la naturaleza, en mi estudio jurídico que estamos apoyándoles a la defensa de Fierro Urco en Loja, de Pango en Cotopaxi, de Dulce Pamba en Bolívar, de Quimsacoche en el Azuay. Estamos igual dando conferencias en varias universidades, visitando otras partes donde nos inviten, con frío, pero siempre con entusiasmo. Oiga, Yacu, pero parecería ser, no, yo entiendo las luchas que está llevando a cabo y es importante, pero en el tema de las situaciones globales del país, parecería ser que no estamos viendo a Yacu. Es decir, en el tema de la delincuencia, de la inseguridad, de los problemas, parecería ser como que la figura de Yacu no está siendo tan visible. ¿Por qué? Bueno, primero, los grandes medios de comunicación ignoran, ¿no? Ok, Los grandes medios de comunicación están con el oficialismo, con Lazo. Creo que todavía siguen en esa brigada luna de miel entre Lazo y los grandes medios de comunicación que miran al costado todos los conflictos que está pasando. Por eso es que no me han permitido expresar mi criterio, ok. que obviamente tengo algunos criterios, algunas recomendaciones, no tengo la piedra de Rosetta, pero sí tengo algunos criterios que poder emitir. Igualmente he sido muy crítico contra este auge delincuencial cuando yo mismo estoy defendiendo a un defensor del agua que en la penitenciaría del litoral hace ya casi 6 meses fue masacrado, Sí, sí, Víctor vi eso. Guayas, que él estuvo detenido sin una sentencia en firme, sin sentencia ejecutorial, que estuvo en apelación y que fue masacrada ahí en la penitenciaria del Guayas y que el gobierno nacional hemos pedido antes de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que pueda realizar la reparación integral. El caso está en la justicia penal, en la Fiscalía del Guayas, pero no está haciendo nada. Entonces tenemos mucho que decir sobre estos temas y además decirle pues que no hay que corregir solamente las causas por los efectos del tema delincuencial, hay que atacar las causas y una de las causas es estas gigantescas asimetrías sociales, esta falta de empleo, esta falta de cupos en las universidades, que ahora mismo usted sabe, 92,000 Ujú. jóvenes que salieron del bachillerato no pueden ni trabajar ni estudiar, porque no hay fuentes de trabajo ni hay cupos en las universidades. Hay tantos temas que abordar, pero claro, la prensa nacional, la gran prensa, no dice nada, pero no importa, estamos nosotros desde el páramo activando con nuestra gente. Hay que moverse, hay que tratar de llamar la atención porque si no la cosa se pierde. Lo que le preguntaba y lo que le decía al señor Arauz hace pocos minutos que conversábamos, cuando usted ve esta realidad, evaluando un poco lo que hace el presidente en este año, ¿no le entra coraje? ¿No dice, si yo hubiese sido presidente, hijo de su... yo hubiese hecho esto? ¿Qué hubiese hecho Yacu si llegaba a la presidencia? Bueno, como a todos nos pasa, nos indigna, ¿no? Toda esta falta de sensibilidad que creo que es uno. Yo veo dos temas graves en el gobierno de Lazo, que tiene muchos, así como también tendrá méritos y hay que reconocer la decisión que tuvo en el tema de las vacunas. Pero en el resto veo una desidia, Uh -huh. una abulia. La abulia es la pereza de pensar, y esa falta de voluntad política de actuar, o sea, de tomar, como se dice coloquialmente, a los toros por los cuernos. Mm. Eso es uno. Otro tema que también lo pongo de relieve es la falta de ética, de moral. Una persona que perdió la credibilidad, una persona que miente una y otra vez, es como el vidrio, es como el espejo, se trizó y por más que intente parcharle, ponerle ahí solución, ponerle brujita, imposible, ya está trizado y perdió la credibilidad. Y una última que yo lo veo a esta abulia, a esta falta de ética, creo que es la falta de sensibilidad social. O sea, sí puedes despedir peras al olmo, ¿no? A un Ya. banquero no se puede pedir sensibilidad porque él está acostumbrado a hacer fortuna, ver la plata,
seguir haciendo, amasando más dinero, y el rico quiere ser más rico y más rico y más rico, y el banquero querrá acaparar y no solamente contentarse con el Banco de Guayaquil, sino acapararse, llevarse también a precio de gallina enferma el Banco del BIES, el Banco del Pacífico, pero no hay la sensibilidad social. O sea, no solamente que hay que pensar con las neuronas, que tampoco lo hace, sino que hay que pensar y sentirlo con el corazón y ver cómo niños y mendigos están disputándose en los basureros buscando alimentos, y saber que miles de familias no tienen los 3 alimentos al día, sino muchos se van a acostarse con hambre, sin una cena, pues nos causa ahí sí, como usted dice, una impotencia, una indignación de no poder cómo resolver y cómo apoyar a miles de gente que viven en las calles, bajo los puentes, y jóvenes que huyen del país, porque hay que ser exactos. Las personas que han salido a España, Italia, Inglaterra, Alemania, y los que van, la inmensa mayoría, a Estados Unidos, no es que se van de turismo, no es que se van de gusto, van abandonando sus familias, van dejando a sus hijos en orfandad, van vendiendo sus terrenos, van hipotecando sus casas, van dejando en la penuria a su familia, buscando un sueño americano, buscando nuevos días, y eso se llama expulsión. Esa diáspora se llama prácticamente una expulsión que el Claro. Estado ecuatoriano está haciendo de esas humildes familias. Y esto se suma el tema de la inseguridad, que impide básicamente al ecuatoriano desarrollarse, porque imagínese usted qué negocio puede abrir en Esmeraldas, están cerrando, no puede uno vivir. En ese tema puntual, que creo que hoy por hoy creo que es la preocupación más importante del ecuatoriano, Yacu Pérez, en temas de inseguridad, ¿qué decisión hubiese tomado para combatir la delincuencia y el narcotráfico y todo esto? Sí, querido Nelson, yo creo que hay dos acciones, unas inmediatas y otras a mediano plazo. Comenzaré por las de mediano plazo. Los conflictos de pobreza, los conflictos, que es la causa de la delincuencia, no se solucionan solamente con policías. Yeah. Es un tema estructural. Y América Latina, del cual el Ecuador no se escapa, tiene las mayores cifras de asimetrías sociales, es decir, de desigualdades. Mientras hay unas élites que son tan ricas, pero tan ricas, y hay 7 millones de ecuatorianos que viven en la pobreza y que están este rato casi sobreviviendo, resistiendo a no pasar a la indigencia, a una situación ya de supervivencia. Entonces, el gran tema es esta estructura de desigualdad, y eso se necesita. La única forma de combatir en serio, de manera integral, la delincuencia es corrigiendo esas gigantescas asimetrías sociales. ¿Qué hacer? Claro. Entonces, crear fuentes de trabajo. ¿Cómo crear? No hay cómo este rato decir voy a crear un ministerio para que les dé trabajo el Estado. Puede dar, pero no es suficiente. Hay que trabajar con el sector privado, hay que trabajar con los pequeños emprendedores, con el sector informal, que son más del 70% de la población económicamente activa en el Ecuador. Yeah. ¿Y cómo hay que apoyarles a ellos? Hay que darles créditos, pero créditos de verdad, no estos pseudo créditos que da el gobierno, créditos, pero además a tasas de interés bajas, capacitarles, darle formación, darles todas estas herramientas económicas que son de la economía popular y solidaria, apoyarles al campo, en el campo. Este es un tema súper crucial, y yo quiero denunciar y quizás más que denunciar, invitarles a reflexionar, y usted, Nelson, que tiene esta audiencia, de invitarles. El campo, el sector campesino indígena está envejeciéndose. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Están quedándose en el campo solamente mujeres y mayorcitos pasados los 50 años. Okay. La juventud, unos han salido a la ciudad y otros están saliendo al exterior. Estamos viendo con enorme preocupación, y esto los digo por lo que vamos a quedarnos sin mano de obra en el campo, y si no tenemos mano de obra en el campo, vamos a quedarnos sin alimentos y vamos a hacer una especie de Venezuela. Venezuela se dedicó solamente al extractivismo petrolero, y al dedicarse solamente al extractivismo petrolero se descuidó del agricultura, se descuidó de la ganadería,
se descuidó de la manufactura, se descuidó de las artesanías, y eso es alarmante, sabiendo todavía que estamos viviendo una era del antropoceno, en donde la crisis del agua y la crisis de alimentos en las próximas, no en los próximos siglos, no, en las próximas décadas, yo me atrevería a decir incluso en los próximos lustros, vamos a vivir esa situación. Entonces, eso en el tema macro de mediano plazo. Y en lo inmediato, porque podemos decir hasta cuándo se resuelve esto y no podemos nosotros salir armados, cargados de revólveres y de pistolas para defender de la delincuencia. Creo que ahí también había que primero encontrar a los mejores perfiles que sí hay en el país. ¿Ya? La delincuencia no solamente se combate, reitero, con los policías. Hay que encontrar a los que saben de criminología, a los que saben de sociología, a los juristas. Hay que encontrar a los mejores cuadros de las universidades, a la gente que ha tenido experiencia para tratar de dar una respuesta concreta, pero no siendo suficiente y además no creyéndonos que todo se soluciona acá. Acudir a Naciones Unidas, acudir a organismos internacionales que son entes especializados en lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Había que hacer una cruzada. Recién se le ocurre al presidente Lasso, cuando yo dije cuando empezaba recién a crecer este auge delincuencial, que dijimos que esto es apenas el inicio, porque lo que pasó en Guayaquil dijimos del inicio, aquí en Cuenca cualquier rato va a explotar, decía, es una bomba de tiempo en el centro de rehabilitación social de la cárcel de Turi. Dije, cualquier rato, y eso no se necesita ser brujos, no se necesita ser adivinos, sino la realidad. Y les decíamos, por favor, es urgente convocar a todos los organismos, no solamente del Ejecutivo. Hay que convocarles a los gobiernos seccionales que tienen que ver también con la seguridad ciudadana. Pero eso ha hecho el presidente, ¿no? Eso ha hecho hace poco de convocar, me parece una respuesta, no sé, a las declaraciones de Viteri, que le dijo en Televisión Nacional y dijo que si que alguien no va a declararlo como enemigo del sistema. Yaco, estamos claros en que el presidente en este año no ha desarrollado como tal vez el ecuatoriano o como usted lo ha querido. ¿En algún punto también ha sentido de pronto algo de responsabilidad en el sentido de que en las elecciones el voto nulo de alguna u otra manera le favoreció a Lasso? ¿Ha tenido así de pronto algún sentimiento de chutica, también fuimos de pronto parte de aquello? Querido Nelson, tengo que decir con absoluta sinceridad, no. Ya. ¿Y por qué no? Tengo que razonar mi respuesta. Nosotros sabíamos que votar por Lasso era escoger el neoliberalismo, era escoger la economía de mercado, era escoger a un banquero que está salpicado por la corrupción y luego le saltó los Pandora Papers. Era sabiendo de que era un tipo que no tenía la sensibilidad social. Pero vamos al otro lado. Yeah. Al otro lado tenemos que reconocer que al inicio Correa, la Asamblea Constituyente y todos los derechos de la naturaleza, todo lindo, pero después el autoritarismo. Recordemos 850 personas que estuvimos criminalizados por la protesta social. La Unión Nacional de Educadores fue extinguida. El Fondo de Cesantía del Magisterio extinguida. La Casa de la CONAI casi se nos arrebató el gobierno. El Yasuní desangrando, las fuentes de agua contaminadas por la mega minería, los puertos de Pozorja, Puerto Bolívar, Puerto de Manta, Puerto de la Providencia, concesionados a 30, 50 años, que eso es privatización. El presidente Correa anunció ya en el 2015, me parece, que va a vender el Banco del Pacífico y las centrales hidroeléctricas, entregadas miles de hectáreas a empresas extranjeras, chinas, australianas, suecas, inglesas, americanas, canadienses, a empresas mineras, petroleras. Entonces, para nosotros no era ni lo uno ni lo otro, ni el autoritarismo de Correa, ni el neoliberalismo del banquero Lasso. Por eso planteamos la tercera vía. ¿Por qué cree usted, querido Nelson, que hubo un inusitado apoyo electoral de un movimiento, de una persona, de un proyecto que no tenía dinero, que no teníamos una propaganda millonaria, sino teníamos ideas, teníamos pensamiento, teníamos acción, teníamos trayectoria, teníamos una propuesta que sí era coherente, que era compatible con el pensamiento de los ecuatorianos?
Bueno, es importante conocerlo. Y ahora, hablando de ese mismo tema, ¿somos o no somos agua, Yaco? ¿Qué pasó ahí? Somos agua, yo Pero digo, para el y del agua CNE parece que venimos. no. Sí, pero el Consejo Nacional Electoral está dominado por los patriarcas de la partidocracia y hay que preguntar, ¿por qué tienen miedo a Yaco Pérez? ¿Por qué tienen miedo a Somos Agua? Si vivimos en una democracia, si hay una participación verdadera, sería un error, un horror de mi parte decir uno de los partidos que está recuperando fuerza es el partido de correísmo. No le permitan que el correísmo participe en las elecciones. Eso es dictadura, eso es totalitarismo, eso es patológico. Que entren, si tienen buenas propuestas, que entren en la línea electoral. O decir, el partido de Lazo, creo, que es lo peor que nos está pasando, que nos está atropellando. Déjenle que no pueda participar en las elecciones del 23. Sería un absurdo. Claro. Permítanos que Somos Agua entre en el juego democrático, en el juego en donde el pueblo tenga la posibilidad de elegir, en última instancia, de equivocarse. Pero no permiten, ¿por qué será? Ya nos hicieron un primer fraude. Recordará cuando Luis Almeida dijo, Lazo no ganó las elecciones, el fraude está en las computadoras. Nosotros ganando en las 14 de las 24 provincias, como publicó Diario El Universo al siguiente día de las elecciones, no nos permitieron pasar a la segunda vuelta, cuando todo el mundo sabe. La misma señora Tamay dijo que nosotros pasamos a la segunda vuelta. 5 días en la segunda vuelta, Lazo dijo que va a permitir la apertura de las ánforas, a la última hora se arrepintió. Y eso es una de las causantes de la falta de credibilidad de Lazo. Lazo incumplió en esa ocasión, después fue apoyado por el señor, por los socialcristianos, Jaime Nebot, le dio las espaldas, semejante deslealtad. Y eso es lo que pasa. Entonces, lastimosamente, toda esta práctica política deja mucho que desear, no porque la política sea mala. La política de Mahatma Gandhi, la política de Jesucristo, la política de Martin Luther King, la política de Mama Dolores Cacuango de Tránsito a Maguaña, la política de Fernando de Aquilema de Tupac Amaru, la política de la Madre Teresa de Calcuta, la política de Nelson Mandela, de su tocayo, es una política digna de practicar, de emular. La otra, esa política de totalitarismo de Mussolini, de Hitler, de Pinochet, de Videla, eso es lo que hay que combatir. Yaco, antes de seguir, quiero mandar un saludo a Douglas. Douglas, que dice en un mensaje, Correa quiso vender el banco, no regalarlo. Si estuviera Correa, ahí lo ponía en su lugar. Me imagino que habla sobre la venta del Banco del Pacífico. Un saludo para Douglas, que nos está observando. Ok, pero ¿qué le dice el CNE? A ver, ¿van a poder salir en las elecciones seccionales o definitivamente van a esperar las presidenciales? El CNE, desde que llegamos a la capacitación con nuestros veedores, sus acólitos, sus lugartenientes de la señora Tamay, les dijeron a 50 compañeros jóvenes que iban a la veeduría, ustedes no van a pasar. Ah, carajo. No pierdan tiempo, ustedes no van a pasar. Eso en derecho penal se llama prevaricato y puede irse a la cárcel esta persona. Pero mire usted, para no entrar en tema el tema penal, en el derecho penal, pero en el sentido común, si le está diciendo ustedes no van a pasar, hubo una consigna. Nosotros, y en eso sí nos indigna, porque en persona he tenido que irme a algunas de las principales ciudades como Quito, Guayaquil, La Tacunga, Ambato, Portoviejo, Manta, Tosagua, Montecristi, Santana, El Carmen, a recolectar las firmas. Y créame que ha sido durísimo recolectar las firmas. Claro. No es fácil. Nunca, antes yo apoyé a Pachacuti en la recolección, pero muy, llamémosle a medio gas, pero esta vez nos metimos de lleno. En Machala tengo tantas anécdotas por recolectar firmas. Terminábamos almorzando a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, o sea, almorzamos y merendábamos a la vez, claro, en el ánimo de recolectar. 250,000 firmas presentamos al CNE. Se necesita solamente 196. Y dicen, no van a pasar, no van a pasar. Entonces, desde el primer momento, o sea, antes que entremos a jugar el partido de fútbol de la final, llamémosle, haciendo un símil, una comparación, el árbitro dice, no van a ganar, no, claro, no van a clasificar. Entonces, estamos viendo así, estamos entonces con una cancha desigual, con un árbitro parcializado, muy difícil. Pero no importa, si no nos permiten pasar en el 23, pasaremos
en los próximos meses. Y en el 23 vamos a tener una asamblea con todas las 24 provincias y ahí vamos a resolver. Hacemos alianza con algún movimiento afín para participar en el 23, participamos. Y si no, nos quedamos desde los graderíos luchando en la lucha social, en la lucha política, no lucha electoral, pero no vamos a decaer, no vamos a aminalarnos, no vamos a claudicar, vamos a seguir estando con nuestro pueblo palmo a palmo. Ok, eso es interesante. Es decir, si bien no puede el movimiento Somos Agua, podrían hacer una alianza y de pronto podríamos ver a Yacu Pérez, qué sé yo, nuevamente como candidato a la prefectura. Usted usted puede todavía, Yacu, ¿puede, legalmente puede? Podría ser candidato a la junta parroquial de mi parroquia rural Tarqui, o podría ser candidato a la prefectura de la Azuay, o la alcaldía de Cuenca, o una concejalía. El proyecto no es Yacu, el proyecto es político, ecosocial, un proyecto siendo ecosocial, ecofeminista, ecodiversidad, ecoanimalista, donde la ecología es lo primero y la ética, la bioética. Entonces podríamos participar. Lo que no le puedo decir, estimado Nelson, es, mi mamá me enseñaba a decir, nunca digas de esta agua no he de beber, más cuando somos agua. Porque cualquier rato vamos a beber y además podemos beber con agua y aguardiente en cualquier rato ante el frío. Entonces, o sea, podríamos... usted es lo que le dice, pásame la agüita, pero la agüita ardiente, para ponerme en sintonía. En sintonía, y como dicen nuestras abuelitas aquí en Cuenca, el cantadito y lo que dice, pásame aguardiente con pitimás, pitimás. O sea, la agüita de pitimás ahora se conoce como la agüita de los montecitos, de los refresquitos, de estas hierbitas, ¿no? Pero decía pitimás, o sea, un poquito más. Mi abuela, ese es el pitimás. Mi abuela decía el piti, porque mi abuela es de Cuenca, que en paz descanse. Ella decía el piti, ese es característico de por allá. Ok, Yacu, y la relación con Isa, ¿cómo está eso? ¿Cómo está con Aye? No hemos tenido ningún encuentro, no ha habido la oportunidad. Yo, como le dije, cuando fue electo presidente de la CONAIE, le deseaba el mejor de los éxitos, que defienda los derechos colectivos, que reivindique un movimiento histórico como es la CONAIE, que puede tener sus altibajos. Hoy está atravesando una crisis, una debilidad, pero es un movimiento que no va a morir, va a perdurar. Por supuesto. Ha logrado sobrevivir 530 años. No digamos ahora cómo no va a sobrevivir. Así es que con la dirigencia no he tenido, pero con las bases siempre me he reunido con muchas organizaciones de los Sáchilas, de los Otavalos, de los Araguros, de los Cañaris, incluso los Panzaleos, que es la tierra del presidente de la CONAIE. Tengo buenas relaciones porque al fin y al cabo hay un proyecto de las bases, me refiero, de la CONAIE, del Ecuarunari, un proyecto que es común, y eso es la liberación de las cadenas del yugo colonial, buscar corregir esas asimetrías sociales, salvar los territorios, la naturaleza, no permitir la contaminación del agua, luchar contra el cambio climático, luchar contra la explotación obrera, la explotación de la naturaleza. Creo que hay temas en común en donde vamos a sintonizarnos. Muy bien, gracias Yacu por haber estado con nosotros. Obviamente el formato es un tiempo delimitado, pero lo invito, Yacu, cuando exista alguna situación, pues siempre estar en contacto. Como le digo a todos los invitados, las puertas están abiertas para precisamente que la gente conozca de parte de ustedes la información. Yacu, sus palabras para despedirnos. No, gracias de corazón por el espacio y siempre las órdenes. Les mando un mensaje de esperanza, de fe. Y ahí, a usted, felicitaciones, está con un nuevo look. No, es que tengo el pelo... Ya puede salir ha sido para esconder la pelada. No, todos vamos teniendo la pelada. Lo que pasa es que me hice un tratamiento y me pelé, entonces ya está creciendo. Por eso es. Yo pensé que era por ser como Pelé, como el rey del fútbol. Yacu, gracias. Chao, chao. Un abrazo. Muy bien, ahí estuvo Yacu Pérez conversando con nosotros. Esperamos que no sea la última, igual con Andrés, igual con todos, ¿no? Con todos. Ojalá que más y más personalidades puedan sumarse a estos espacios en donde